capítulo 6, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Aquí es este pasaje es algunos creen que dicen, algunos estudiosos de la palabra dicen que es un extracto de las bienaventuranzas allí de Mateo capítulo 5. Y bienaventurado deriva de la palabra latín que significa bendecido. Bendecido. Todo lo que describe todo lo que significa ser un seguidor de Cristo. Y en estas bienaventuranzas el Señor contrasta lo que el cristiano puede esperar del mundo y lo que recibe, por otro lado, lo que recibe cuando está en los caminos del Señor. Jesús toma los valores de este mundo, aquí en esta bienaventuranza, toma los valores del mundo y los pone boca abajo. O sea, para nosotros diríamos pata para arriba, todo. Por ejemplo, llama afortunado lo que el mundo considera desgraciados. Y llama, por otro lado, desgraciado lo que para el mundo son bien afortunados, podemos decir, ¿no? Por ejemplo, imagínense que le decían, felices los pobres. Ahora también es lo mismo. ¿Quién quiere ser pobre? O, por otro lado, decía, pobre los ricos. Anda, dirían los chicos, ¿no? Iría el Señor con esta bienaventuranza, iría contra todos los valores de escala de valores del mundo, el Señor. En primer lugar, vamos a ver los valores del mundo que el Señor menciona aquí. Fíjese en el versículo 24, dice, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis consuelo. En primer lugar, vemos uno de los valores del mundo que es la satisfacción inmediata, que son valores temporales. La riqueza, cuando el Señor dice esto, ay de vosotros ricos, no era fácil de asimilar lo que el Señor decía. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las riquezas eran símbolos de la bendición de Dios. Entonces, ¿qué es lo que viene a decir? ¿Cómo que ay de vosotros ricos? Ahora, el que busca la satisfacción en las riquezas, lo que quería decir el Señor, el que busca la satisfacción en la riqueza, ya tiene lo que buscaba, no tiene más que buscar. Ya está disfrutando lo que quería, digamos, la meta de su vida. Y algunos, por alcanzar esas riquezas o esas comodidades para el futuro, hasta pagan un precio muy alto, sacrifican hasta la familia. Pero el Señor Jesús dijo, bueno, si eso es lo que vos querés, ya está, ya recibiste lo que vos querías, ya tenés tu consuelo. En el versículo 26 le dice el Señor, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. La popularidad, otro de los valores del mundo. En el Antiguo Testamento hubo muchos falsos profetas. Los reyes y las multitudes lo aplaudían, lo aclamaban, porque justamente ellos, sus predicciones, hablaban de victoria en la guerra, hablaban de prosperidad, estos falsos profetas hablaban lo que ellos querían escuchar. Entonces, bueno, tenían sus amigos, eran amigos, ¿no? Les daban sus regalos, sus recompensas por hablar de esa manera.
Ahora, la popularidad, la fama, es temporal también. Nosotros hoy en día vemos a los jóvenes, ¿no? Los adolescentes que tratan de subir cosas, subir videos y están viendo a ver cuántos likes tienen, cuántos me gustas tienen. Tratando de fama, popularidad, como sea. Y algunos tratan de buscar fama como sea, haciendo cosas malas, haciendo lo que sea, lo más feo, lo más chistoso, lo de más desgarrador, con tal de encontrar un poco de fama, de popularidad. Pero justamente es temporal. Siempre tiene que buscar algo nuevo para encontrar más. Hay algunas redes sociales que mientras más cantidad de like tienen, incluso algunos hasta le pagan también, ¿no? Por ser famoso. Pero triste es aquel que espera a quienes buscan los aplausos, la fama, o dependen de la alabanza de las multitudes, de la palmeada de espalda de los amigos, antes que la aprobación de Dios. El Señor no estaba diciendo que era malo ser rico, o habla de los que están saciados, o habla también de que no estaba en contra de los que se ríen, de los que están alegres, o los que tienen determinada fama, sino lo que el Señor estaba en contra, aquellos que anteponen esas cosas a los caminos del Señor. Cuando lo cambian a Él por la gloria del hombre o por cosas temporales que ofrece el mundo. En otras palabras, lo que el Señor le quería decir, si te propones y usas tus energías para obtener lo que el mundo valora, puede que lo puedas obtener, lo puedas llegar a tener. Pero es todo lo que vas a tener en este mundo. Ahora, si usas tus energías, si usas tus fuerzas, si usas tus tiempos, si te propones hacerle leal al Señor, el Señor te garantiza una cosa, y lo vimos un poquito más arriba, que te vas a encontrar con muchos problemas en el camino. Que a los ojos del mundo vas a ser desgraciado, despreciado en algunas ocasiones, pero no te perderás la mejor recompensa. Es eterna, pero la empezamos a disfrutar acá en la tierra. Si sigues el camino del mundo, amado, amada, si sigues el camino del mundo, vas a tener que abandonar entonces los valores del Señor, los valores de Cristo. Pero si emprendes el camino de Cristo, tenés que abandonar los valores del mundo, los caminos del mundo. La palabra del Señor dice allí en Mateo 2:24, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Hay dos caminos delante nuestro que nosotros tenemos que escoger. O seguimos al Señor y vamos a encontrarnos muchas veces con tropiezos, con dolores, con padecimientos, o seguimos el camino ancho del mundo y todos sus valores. Pero sabemos cuál es el fin de ellos. Es camino de muerte. El mundo tiene sus valores y los acepta, pero hay valores que no los acepta el mundo, porque son valores que se han perdido y que justamente porque son valores eternos. En el Antiguo Testamento se consideraba dichoso, bienaventurado, se considera dichoso, tenía un significado grande, grandeza. Y justamente a las personas se considera grande, dichoso, a las personas que llevaban una vida santa. ¿Y saben cómo me llamó la atención esto? ¿Saben cómo se medía la dicha de una persona en el Antiguo Testamento? En términos de prosperidad material, en términos de salud, si tenía muchos hijos. Entonces decía una persona bendecida, Dios me ha bendecido con una hermosa herencia, muchos hijos, nosotros vemos a lo largo de las historias del Antiguo Testamento que se narra allí la prosperidad del Señor, Dios prosperaba en la obediencia, ¿sí? Pero en cambio, o sea que se le daba mayor énfasis a lo exterior. La persona era dichosa por las cosas que podía obtener exteriormente, y fíjense si no es
más o menos similar a lo que ahora la persona del mundo piensa. Y bueno, mientras haya salud, mientras haya dinero, ¿sí? En cambio, en el Nuevo Testamento, la palabra bienaventurados, que viene de la palabra griega makarios, lo describe de otra manera, como gozo. En el Antiguo Testamento también significaba, venía la misma palabra, pero aquí el Señor lo lleva a un plano más profundo todavía, lo describe como un gozo, ese gozo que tiene un secreto en sí mismo, ese gozo que es sereno, inalterable, autosuficiente, ese gozo que es completamente independiente de los avatares de la vida, de la circunstancia que estemos viviendo. Ese es un gozo y esperanza por la recompensa que voy a recibir. No importa lo que pase alrededor, es algo interior. No tiene nada que ver con lo exterior, como sucedía en el Antiguo Testamento. Perdón. Y estos valores, el Señor habla aquí, dichosos, empieza diciendo allí en el versículo 20, bienaventurados vosotros los pobres. Los pobres. En Mateo, cuando habla allí en el capítulo 5 de Mateo, habla bienaventurados los pobres en espíritu, dice. Los judíos consideraban a los pobres en distintas etapas. Estaban los pobres, que sabemos que son pobres porque no tienen tanta abundancia de bienes materiales. Después estaban los pobres, yo me anoté acá, estaban los pobres sin influencia o poder o que no tenían ninguna ayuda o prestigio. Otra etapa de pobre. Después estaban aquellos pobres que porque no tenían ninguna influencia, ningún prestigio, eran avasallados y eran oprimidos por los hombres, que estaban en otra categoría de pobreza. Y estaban aquellos que no tenían ningún bien terrenal, estaban despojados absolutamente de todo y por lo tanto ponían toda su confianza en Dios para subsistir. En otras palabras, este pobre último, este grado de pobreza, era similar a un indigente. Que ustedes dicen, ¿no? Indigente y ya sabemos, vive en la calle, no tiene familia, digamos, que lo sostenga, no tiene casa, no tiene abrigo, no sabe si va a comer hoy, si menos si mañana. Ojalá que pueda tener comida para hoy, mientras tenga para hoy, bien, y si tiene para calentarse. Indigente, sinónimo de indigencia, de indefenso, de una condición desesperante. Este pobre es cuando el salmista David dice en el Salmo 34:6, dice él, este pobre clamó a Jehová y él lo oyó y los libró de sus temores. Está hablando de esta clase de pobres, de esta clase de pobreza, de la pobreza del espíritu, de aquel que reconoce su estado de indefensión, de que solo no podemos hacer absolutamente nada, que somos nada sin el Señor. De aquellos pobres que ponen porque estamos totalmente desligados, o sea, aquella pobreza tal, ese pobre que se siente tal pobre o tal indefenso, de tal manera indefenso que se ha desligado de los bienes terrenales. Si tengo o no tengo, como decía el apóstol Pablo, estoy acostumbrado a estar en abundancia, a tener abundancia o estar en escasez total. No me interesa, porque yo dependo de Cristo, soy pobre. A veces tengo y a veces no tengo. ¡Wow! Me encantó esto. Señor, desligado de las cosas materiales. Porque saben que las cosas materiales no dan ni felicidad ni seguridad. Aunque estén rodeados de grandotes así, ¿no? Roperos que cuiden a la persona, porque tienen con qué pagarlo, no tienen seguridad, no pueden ni dormir de noche pensando cómo pueden cuidar lo que tienen. Aquel que es pobre en el espíritu, que Jesús dijo, bienaventurados los pobres, está hablando de esa clase de pobres, que se ha desprendido de las cosas materiales,
que dependerá solamente y totalmente del Señor, porque sabe que Él es el que puede darle ayuda, sabe que Él es el que le puede dar las fuerzas que necesita para seguir, sabe que Él es su esperanza hacia el mañana. La persona pobre en espíritu se ha dado cuenta de que las cosas terrenales quieren decir nada, no tengo nada. Porque cuando lo ponen en el cajón, ¿qué lleva? Nada. O sea, las posesiones materiales son nada. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios quiere decir todo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Porque Él no me hace faltar nada. Porque con Él me siento saciado. Porque con Él me siento lleno. No necesito riquezas, no necesito aplausos, no necesito una multitud alrededor mío. Porque sabe una cosa, aquel incluso que busca estar rodeado de otros, aunque esté rodeado de una multitud, está solo si no tiene a Cristo. Se siente solo. Pero cuando tenemos a Cristo, aunque no haya nadie a nuestro lado, Cristo es todo. Amén. Es todo el Señor para nosotros. Es todo. Otro valor que el Señor les habla allí, en el versículo 21. Bienaventurados los que tenéis hambre, que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Oh, qué hermoso. Y no está hablando justamente de hambre, sino está hablando de un hambre interior. Otra de las versiones, Palabra de Dios para Todos, dice así. Lo anoté porque esto es lo que el Señor quiso decir. Dice, afortunados los que desean hacer la voluntad de Dios, aún más que comer y beber, porque ellos serán completamente satisfechos por Dios. Oh, gloria a Dios. Yo quiero ser, oh Señor, que a pesar de sus fallas y a pesar de sus fracasos, anhela hacer la voluntad de Dios con todo su ser. De estos hombres está hablando el Señor. Dichosos, si vos anhelás hacer la voluntad de Dios, a pesar que lo intentás y volvés a caer, a pesar que lo querés hacer y te cuesta, pero anhelás ardientemente hacer la voluntad de Dios, el Señor te dice aquí, vas a ser saciado, vas a ser completamente satisfecho, vas a ser saciado. El Señor va a venir y te va a dar. Gloria al nombre del Señor. Y te vas a sentir lleno, no vas a necesitar otra cosa. Aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, más que comer y dice, y beber. Más que comer y beber. Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo que hagas? Y que vos sentís, es esto lo que el Señor me está pidiendo, yo sé que es esto. Y yo lo quiero hacer, Señor. Yo quiero cumplirlo, Señor. O en el servicio al Señor, ¿qué es lo que el Señor te está pidiendo? Que sabés que es su voluntad y estás allí, que te cuesta. Pero si el Señor ve que tenés voluntad, que lo deseas de corazón hacerlo, no te tapás los oídos para no oír su llamado. Al contrario, abrís tu corazón y dices, Señor, heme aquí. Te deseo, levanto mi alma como tierra sedienta delante de ti. Deseo más que nada hacer tu voluntad, Señor. El Señor te va a tender esa mano y te va a ayudar, te va a prestar esa ayuda que necesitas para que hagas su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue diciendo allí en el versículo 21, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Hay muchos motivos por los cuales la gente hoy en día llora. Llora de tristeza, a veces llora de enojo, porque está enojada, de emoción,
llora por miedos, llora porque ha sufrido alguna pérdida. Y realmente, como dice acá, el Señor en algún momento trae consuelo cuando hace falta y seca las lágrimas. Pero aquí esta bienaventuranza que habla el Señor, dice: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. El motivo aquí de las lágrimas es un motivo moral y espiritual que está hablando el Señor. Es el dolor por la desobediencia y el fracaso. Bendita la persona que está profundamente dolorida por su propio pecado e indignidad, que se considera que no es digno de la gracia, del amor del Señor. El primer mensaje de Jesús dijo: arrepentíos, porque ahí quiere decir, sientan pesar por el pecado. Eso es lo que produce la cruz de Cristo cuando llega a nuestra vida. Algo sucede en algún momento en nuestra vida, o algo sucedió en algún momento en nuestras vidas, que nos abre los ojos y nos permite ver el horror del pecado en nuestra vida y las consecuencias que estamos sufriendo y el daño que está produciendo en nuestra vida, la ruina en la cual nos vemos sumergidos por nuestros pecados. Y no queda más otra cosa que sentir dolor profundo por ese pecado y querer abandonarlo con tal de hallar gracia delante de nuestro Dios. El cristianismo empieza por un sentimiento de pecado. Así vinimos a los pies del Señor. Ahora también allí en Hebreos, si me acompaña en el capítulo 10, versículo 26, también habla, Hebreos capítulo 10, versículo 26, habla también de aquello que, habiendo conocido nosotros al Señor, vivimos una vida liviana. Vivimos una vida liviana. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice así el escritor, Hebreos 10, 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ahora, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuisteis santificados e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando nos damos cuenta, esto no es otra cosa que apostasía, hermanos. Y en este tiempo estamos viviendo tiempos peligrosos, donde nos acostumbramos a no venir a los cultos. Es más, cuando hay culto online, bueno, total, después lo veo. Y nos vamos enfriando. Y vamos permitiéndonos cosas en la vida diaria. No importa, bueno, el Señor sabe, nadie me ve, total. Y dejamos cosas, cambiamos nuestro hablar, terminamos hablando como los mundanos, alguna mala palabra acá, por allá, algún chiste verde, algo con mala intención, un piropo a alguien alguna chica, miramos cosas que, bueno, sabemos que no tenemos que mirar, escuchamos alguna música mundana, total, bueno, nadie me ve, y dejamos cosas así en nuestro corazón, que se vaya ensuciando y se vaya apagando la llama del Espíritu Santo en nuestras vidas, y el pecado va levantando una barrera delante de Dios, y allí caemos en esta condición que habla aquí Hebreos, que pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificios por nuestros pecados. Pero cuando nos damos cuenta de nuestra condición, que ha entrado la frialdad de nuestro corazón, y el Señor dice: ojalá fuese frío o caliente,
Pero por cuanto eres tibio, que no sabes ni si estás acá o estás allá, mitad en el mundo, mitad en la iglesia, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Pero cuando nos damos cuenta que hemos caído a esa condición, a ese grado, a ese extremo de frialdad, de apostasía en nuestros corazones, bienaventurado aquel que está intensamente apesadumbrado por su pecado y que su corazón se quebranta al pensar lo que le está haciendo a la persona de Cristo, a volver a crucificarlo, a pisotear la sangre que en una oportunidad le limpió y le lavó y lo vuelve a llevar a la cruz al Señor. Al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia, dice el Salmo 51, 17. El camino que conduce al gozo del perdón pasa por el dolor desesperado del corazón quebrantado delante de Dios. Si venimos con un corazón quebrantado delante del Señor, el Señor y dolido por nuestros pecados, el Señor te dice en esta noche, bienaventurados ahora los que lloran, porque reiréis, porque sentiréis el gozo del perdón, el gozo del perdón. En el versículo 22, allí de Lucas, volviendo al libro de Lucas, el Señor dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. La persecución. Jesús dijo, bienaventurados cuando los persigan, y es parte del camino de aquellos que deciden seguir los caminos del Señor. Van a ser perseguidos, van a sufrir, van a llorar. La persecución aparta nuestros ojos de las cosas terrenales y le demos valor a otros celestiales. ¿No nos pasó en este tiempo de cuarentena? Cuando decíamos, no podemos trabajar, no nos podemos salir a trabajar, estamos acá, no nos podemos congregar. ¿Qué cosa nos dolía más? ¿Qué nos dolía más? ¿No poder ir a trabajar o no poder congregarnos? Y nos damos cuenta en nuestro corazón cómo anhelábamos, como decía el salmista, Señor, cómo anhela mi carne ardientemente tus atrios, Señor. Anhelo, Señor, tengo anhelo por venir a tu casa. Aunque sea estar a la puerta de la casa de mi Dios, que estar 1000 fuera de ellos. Quiero estar ahí. Quiero sentirlo, quiero sentir al Señor. Nos hace valorar la persecución, nos hace valorar, dejar de lado las cosas terrenales y nos hace valorar realmente las cosas que valen, que son eternas. Otra de las cosas que hace la persecución, aleja a los creyentes superficiales. Una pruebita y ya bajo los brazos. Alguien le dijo, cristiano, chao, le dio vergüenza. Y deja las cosas del Señor. Se rieron, se burlaron de él porque ven que va a la iglesia y ya, listo. Dejó las cosas del Señor. La persecución fortalece a los que permanecen. Nos fortalece, porque al contrario, buscamos más al Señor. Sabemos que vamos a ser perseguidos por su causa. Es más, dice, bienaventurados seréis cuando los hombres los aborrezcan. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 15, 19, fíjense que dice allí, que dijo Jesús,
Así que, amados, no se sorprenda cuando los persigan, no se sorprenda cuando ese compañero de trabajo parece la tiene contra mí, o ese patrón difícil de carácter, no se sorprenda, siéntase bienaventurado. Dice Juan 15, 19, Jesús dijo, si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. El 18 vamos a leer, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y el 19, si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si lo aborrecieron a él, lo van a aborrecer a usted y a mí también. Y a veces va a comenzar, van a ser las personas que más amamos, que están al lado nuestro. Dice allí, la persecución. La persecución sigue de ejemplo a los que vendrán después de nosotros. Porque allí también, al final del versículo 23 dice, así también hacían con sus padres los profetas. Sigue de ejemplo para los otros. Tu perseverancia, tu fortaleza, tu fe, tu valentía, sirve de fe, sirve de ejemplo para tus hijos, para los que están a tu lado, para tu esposo, para tu esposa, para tu madre, para tu padre, sigue para tus conocidos, sí, sirve de ejemplo para otros. Y dice allí el versículo 23, gozaos, dice allí. En otra palabra, gozaos y alegraos. Esta palabra que emplea el Señor aquí, no es solamente, bueno, esfuércense por estar, bueno, gracias Señor. Ay, gracias Señor porque estoy sufriendo por tu causa. ¿Saben acá que dice? Salten de alegría. Va más profunda la palabra, es salten. ¿Qué hacen cuando aquellos que tienen algún equipo de fútbol? No sé qué acá capaz que no, pero algunos que tienen su equipo de fútbol, o cuando juega Argentina, ¿qué hacen? Pegan un salto que llega hasta el techo, así dice el Señor. Que tenemos que saltar cuando somos vituperados, o perseguidos, o hablan mal, o nos rechazan, o nos echan, nos sacan fuera. Cuando se aparten de ustedes, lo dejen a un lado, ¿sí? Como si ese regocijo interno venciera y absorbiera todo el sufrimiento que nos está produciendo esa afrenta, ese dolor, ese desprecio que estamos sintiendo, esa burla. Moisés dice allí en Hebreos 11, 23 al 27, que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo antes ser maltratado antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Había sabido elegir Moisés. Y sus mayores riquezas, dice, tomó como mayor riqueza el oprobio de Cristo por Cristo antes que los tesoros egipcios. ¡Wow! Nos encontramos, amados, frente a frente con una decisión que empieza en la infancia y no termina hasta el final de nuestra vida. ¿Qué vas a escoger? ¿El camino más fácil que produce placer, provecho inmediato, donde todos te aplauden, todos quieren ser tus amigos, todos quieren festejar? ¿O vas a escoger el camino difícil que produce trabajo, perseverancia y a veces sufrimiento también? ¿Querés placer y provecho momentáneo? ¿O estar dispuesto a mirar un poquito más allá y vas a sacrificar esto por un bien mayor? ¿Te vas a concentrar en las recompensas del mundo o en las recompensas de Cristo? El desafío de las bienaventuranzas simplemente en esto. ¿Querés ser feliz a la manera del mundo o a la manera de Cristo? Vamos a orar al Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra que es clara, que desnuda nuestro corazón,
es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y los tuétanos, los huesos. Discierne, descubre, manifiesta las intenciones del corazón más íntimas. Porque ¿quién nos conoce sino tú, Señor? Y Barrabasaya, Rabaray. Señor, estamos tal cual somos delante de ti, quebrantados por el peso de nuestro pecado. Perdón, Señor, si hemos valorado más las cosas externas, los aplausos, las riquezas, la fama, los amigos, el buen pasar, aquellas cosas que el mundo valora antes que los valores que vos nos presentás, Señor. Reconocemos que nos hemos enfriado, que nos hemos apagado, Señor. Nos hemos conformado a este mundo. Te pedimos perdón. Queremos volvernos a ti de todo nuestro corazón, Ribarrabasaya, Rabaray, y ser conformados a tu imagen. Y aunque a veces tengamos que sufrir por buscarte, queremos ser como esos pobres, Señor, que dependen totalmente de ti. Nos despojamos de nuestros bienes materiales y te los entregamos y ofrendamos a ti en esta hora, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de tu mano, Señor. Queremos ser esos pobres que van a ser completamente saciados por ti. Oh, Rabasay, Revereya, Rabasaya. Nos vaciamos de nosotros mismos, Señor. Nos vaciamos de aquellas cosas que ocupan tu lugar. Sabarray, Severé, que nos alejan de ti. Oh, Señor, perdona, amado. Queremos ser como esos indigentes, despojados de todo, pero vaciados de ti, amarrados a ti, Señor, y dependiendo el día a día de tu presencia, de tu persona, de tu sostén, de tu auxilio, con la esperanza, Señor, con la esperanza y el gozo que nos da de sentirnos completos contigo, que estando contigo lo tenemos todo, Señor. Enciéndenos, avívanos, despiértanos, Señor, vivifícanos, y Barrabaray. Como decía el salmista, Señor, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti, Señor. Para sentir lo que sentí antes, sentirme vivo, sentir tu perdón. Abarrabaraya, rabasí, barabaray. Abasaya, revereya, rabacanda, rabasaya. Abasei, sabaki, balabalay, sabaraya, rabaray. Oh, Señor, estamos hambrientos y sedientos de ti, Señor. Tenemos un deseo profundo de hacer tu voluntad, amado mío, la vasalla, rabaray. Oh, Sabaraya, nos sentimos en una condición desesperante buscando de ti. Abarrebereya, rabasaya, rabaraya. Derrama tu corazón delante del Señor. Y si estás llorando, el Señor te va a saciar. El Señor te va a vasalla por tus pecados. El Señor te va a limpiar, te va a perdonar, porque el corazón contrito y humillado Él no lo puede despreciar, dice su palabra. Si estás hambriento, vas a ser saciado.
Te vas a sentir pleno, Abasaya, y vas a recibir la ayuda que necesitas para poder hacer su voluntad. Pero tenés que reconocer que sos pobre en espíritu, que no sos nada sin Él. Sabarray, Ribarabaray, Arabasay, Arabacaya, Severey, Arabasay. Decirle que lo escoges a Él, que sacrificás esos valores mundanos con tal de ganar a Cristo. El apóstol Pablo llegó a decir: tengo todo como pérdida, como basura. Estoy dispuesto a perderlo todo con tal de ganarlo a Él. Solo pide tu corazón, Ribarabasay. No tenés que pagar ningún precio, ni hacer ningún sacrificio, solamente porque Él lo hizo todo. Ya pagó el precio, ya se sacrificó. Solo quiere tu corazón. Abarrebesey, Rabaray, Arabasay. Decile al Señor: Señor, toma mi corazón, Señor. Es lo único que tengo para darte. Y me despojo de todo, Señor, para que el tesoro más preciado seas tú. Abarray, así, barabaray. Sé para mí, Señor, la perla de gran precio. Ribarrabaray, arabesey. El tesoro más preciado de mi corazón. Sibarrabaray, arabasay. Líbrame de la avaricia, Señor, de fijar mis ojos en las riquezas de la codicia. Como decía el salmista: inclina mi corazón a tu palabra, no a la avaricia, Señor. A buscarte, a rendirme a ti cada día, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.